Estado abierto. Capítulo 1. Conceptualización. Una nueva apuesta. Personas se preguntan qué es estado abierto. Algunos creen que es una moda. Otros creen que es simplemente lo mismo que gobierno abierto. Otros más ni siquiera conocen o han escuchado hablar del término. Lo cierto es que hablamos de un nuevo paradigma. Y es urgente cuando hablamos de rendición de cuentas, transparencia, innovación, colaboración o participación ciudadana, entre otros temas. Un grupo de entidades del gobierno nacional, líderes en las políticas de mejora de relación Estado-ciudadano, hemos tenido que enfrentarnos a la formulación de la política pública de transparencia, integridad y legalidad hacia un Estado abierto. El primer gran reto es el de la conceptualización, que como su nombre lo indica, incluso se relaciona con el concebir mismo. Nuestra gran pregunta es, ¿qué es el Estado abierto? Y hemos hallado 3 posibles caminos buscando una respuesta. Hay quienes creen que Estado abierto es simplemente una corrección gramatical, que el origen del término Open Government, que fue acuñado por la administración Obama, fue mal traducido al castellano. Cuando hablábamos de gobierno abierto, realmente hablábamos de un término que no se refería exclusivamente al gobierno ejecutivo, sino a todo el aparataje público, y de ahí que Estado abierto sea una especie de corrección. Otro camino nos dice que la noción de gobierno abierto tuvo sus propios desarrollos en castellano, y de ahí que Estado abierto pueda considerarse una agregación institucional, es decir, una ampliación o prolongación de los principios del gobierno abierto, ahora en la rama judicial, con ejercicios de justicia abierta, o en la rama legislativa, con ejercicios de parlamento abierto. Pero también encontramos un tercer camino, abierto por un académico, Oscar Oslak, quien ha impulsado la noción de Estado abierto en Latinoamérica. Él nos dice que Estado abierto no es tan solo la suma de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta. Concebirlo así reduciría el concepto en agregado que pierde de vista el compromiso común y la vigilancia mutua, esencia de la división de poderes. Además, concebirlo así deja fuera otras instancias institucionales, extraestatales o paraestatales particulares a cada país. Es decir, no podemos hablar de algo exclusivamente gramatical. Definitivamente el todo del Estado abierto es más que la suma de sus partes. Pero, ¿cuál es la propuesta? Aquí Oslak insiste en la necesidad de un análisis contextual e histórico. Los contenidos conceptuales deben ser determinados a partir del análisis normativo, institucional y cultural de cada país. No se habla entonces de un único modelo estandarizado de Estado abierto. No hay Estado abierto, hay Estados abiertos. Muy por la línea de un enfoque de historia conceptual, el sector académico no podrá anticiparse a procesos que deben decantarse históricamente. Y eso no suena tan mal, el camino de Oslak parece el más riguroso e indicado. Pero, ¿cómo empezar ese ejercicio de conceptualización contextual? Identificando algunos rasgos comunes que en el marco de orientaciones internacionales que han permitido ejercicios de adopción de acciones de Estado abierto, permiten rastrear puntos de partida para una conceptualización. El reto es saber cuándo puede considerarse a un Estado como abierto. Para ello hemos revisado una cantidad importante de documentos que dan orientaciones, documentos del CLAD, documentos de la OCDE, documentos de la CEPAL y documentos de OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto. De este ejercicio de revisión hemos logrado determinar el alcance de, primero, una definición de Estado abierto, segundo, los objetivos de las orientaciones de su adopción y tercero, sus pilares, principios o elementos. En cuanto a la definición, siempre nos dicen que hablamos de un modelo, una forma de relacionamiento, gobernanza entre determinados actores del Estado y la sociedad. Sus objetivos es el fortalecimiento de la democracia, la construcción de confianza ciudadana, la solución de desafíos públicos y la obtención de resultados de política pública. Y los elementos que orientan la adopción de acciones tienden a ser los de participación ciudadana, transparencia, integridad, rendición de cuentas, tecnología e innovación. A partir de esta revisión, hemos logrado construir nuestra base de conceptualización.
Estado abierto es una determinada forma de relacionamiento entre determinados actores del Estado y la sociedad, relación que se caracteriza por la incorporación de los elementos de participación ciudadana, transparencia, integridad, rendición de cuentas y tecnología e innovación para el fortalecimiento de la democracia, la construcción de confianza ciudadana, la solución de desafíos públicos y la obtención de resultados de política. ¿Y cuándo inicia el análisis contextual? Cuando respondemos a la pregunta en qué consiste esta determinada forma de relacionamiento entre los actores del Estado y la sociedad en Colombia y a qué actores nos referimos. Cuando se responde de qué manera en Colombia este relacionamiento propende por el fortalecimiento de la democracia, la construcción de confianza, la solución de desafíos públicos y la obtención de resultados de política. Y cuando sabemos cómo se incorporan los elementos de transparencia, participación, etc. en esta nueva forma de relacionamiento entre actores. Y si sabemos si hay elementos adicionales o no en Colombia. El camino contextual nos exige responder estos interrogantes, pero ¿dónde empezar? Hemos decidido entonces iniciar nuestra revisión con la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, aquella que nos guía en la definición y orientación de política pública. Ante la pregunta por la forma de relacionamiento entre los actores del Estado y la sociedad y a los actores a los que nos podríamos referir, los primeros artículos de la Constitución dicen que hablamos de una república democrática, participativa y pluralista, y uno de los fines del Estado es garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Primer aspecto relevante: el modelo de relacionamiento entre los actores del Estado y la sociedad en Colombia es democrático y participativo. Los actores de esta relación democrática y participativa son todos los actores del Estado y la sociedad, pues la Constitución Política parte del reconocimiento del ciudadano como actor fundamental y fundante de cualquier tipo de relación posible. Pero en medio de nuestro camino surge otra pregunta: ¿por qué se adopta una democracia participativa en Colombia como forma de relacionamiento entre los actores del Estado y la sociedad? El Proyecto 73 del 8 de marzo de 1991 de la Asamblea Nacional Constituyente tiene la respuesta. Nos dice: para aquellos que consideran que hablar de democracia participativa es un pleonasmo, les contestamos que a esa redundancia nos llevó la desconfianza de la actual llamada democracia en Colombia. El problema que dio origen a la adopción de la democracia participativa en Colombia como modelo de relacionamiento entre los actores del Estado y la sociedad fue un problema de desconfianza. No en vano entonces que la actual formulación de la política pública de transparencia, integridad y legalidad rescate el mismo problema que persiste. Pero ¿qué significa la confianza? El término confianza tiene origen en el latín confidere, que en una de sus acepciones etimológicas significa aquello que está junto en una espera. Por tanto, una relación de confianza necesariamente tiene por lo menos dos partes que se comunican o se conectan en el tiempo en el marco de una espera, en tanto el prefijo con del término confianza referencia a un todo o una juntura, como ocurre en conectar, consolidar o consumir. En nuestro caso, la confianza está en el marco de la relación Estado-ciudadano. Por un lado, tenemos un ciudadano que, como señala nuestra Constitución, es actor fundante de la misma relación en cuanto tal. Un ciudadano que tiene expectativas y necesidades de acuerdo a sus características. Puede ser madre, puede ser estudiante, puede ser indígena, puede ser usted. Del otro lado, tenemos al Estado, que en su aparataje institucional está conformado por servidores públicos que son el núcleo central del mismo. Pero el servidor público también es un ciudadano que en su rol de servidor público tiene determinadas responsabilidades y obligaciones frente a las expectativas y necesidades que todos los ciudadanos de la sociedad referencian. La confianza se manifiesta entonces como el equilibrio entre expectativas y necesidades ciudadanas con responsabilidades u obligaciones públicas. Pero ¿cómo lograr el equilibrio entre expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas? Aquí se nos revela el diálogo como principio fundamental en la construcción de confianza pública, como aquello que junta expectativas con responsabilidades.
Supongamos por un segundo que un ciudadano cualquiera puede tener como expectativa o necesidad frente al Estado el hecho de querer un carro volador de última tecnología, algo que sabemos no existe. Un servidor público cualquiera podría optar por no tener en cuenta estas expectativas o necesidades, por no dialogar con este ciudadano, pues sabe que ese carro no es posible. Al poco tiempo, este ciudadano puede creer que al no recibir respuesta del Estado no es porque su carro no sea posible, sino porque en el Estado se desvían los recursos, porque hay corrupción, porque se desvía la información, porque en definitiva todos los servidores públicos son iguales, no son íntegros. Situación distinta cuando en una relación de diálogo un servidor público entrega información o simplemente establece un escenario de conversación para explicar por qué ese carro volador no es posible. Sin lugar a dudas, el ejemplo del carro volador es una exageración, pero la situación es mucho más importante cuando hablamos de expectativas y necesidades asociadas con derechos como la salud, la educación, el trabajo, o cuando nos están pidiendo garantizar la vida misma. De esta manera entendemos por qué la desconfianza fue el problema central en nuestra Constitución. La confianza, que da razón de aquello que permanece junto en la espera, da relación entonces del equilibrio entre expectativas ciudadanas y responsabilidades o obligaciones públicas. Este equilibrio es lo que garantiza que servidores públicos y ciudadanos estén juntos, y ese estar juntos se logra bajo el principio del diálogo que fundamenta la relación misma. No es de extrañar entonces que el proyecto 126C de 1991 llevara por título Democratización y Participación Popular para una efectiva canalización de los anhelos y aspiraciones o reclamados de forma violenta. Es innegable la relación de anhelos con expectativas y necesidades. El diálogo no es simple conversación entonces, sino lo que nos configura como hombres. El diálogo entonces se opone a la violencia. Diálogos da razón entonces de logos, de lenguaje y diálogo como una relación entre juicios que se amplían. Hay diálogo donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. Esto no lo dice Hannah Arendt. Hemos descubierto que el diálogo es el único principio del Estado abierto en Colombia. Hemos dado respuesta a las dos primeras preguntas de contextualización, pues el Estado abierto en Colombia es la forma de relacionamiento entre todos los actores de la institucionalidad pública y la sociedad, que equilibra expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas, fortalece el modelo de democracia participativa mediante el principio del diálogo. Ante las siguientes preguntas de contextualización, cómo se incorporan los elementos de transparencia, participación, rendición de cuentas, etc. en esta nueva forma de relacionamiento entre actores, y si hay elementos adicionales en el contexto colombiano, hemos partido de la revisión de diferentes documentos ya existentes de política pública, así como las normas existentes en Colombia en materia. El primer elemento es el de transparencia, pues se requiere un diálogo transparente que permita el flujo de información entre actores. Asimismo, el elemento de integridad, que garantiza el respeto de los valores que orientan la relación entre actores. O la legalidad, que articulada con la integridad da razón del cumplimiento de las normas y la institucionalidad definida para las relaciones entre actores. O el elemento de participación ciudadana, que da razón de espacios y mecanismos que permiten la interacción entre actores. O la innovación, como el uso de tecnología y nuevas herramientas para este fin. Todos estos elementos se constituyen bajo el principio del diálogo. Finalmente, la lucha contra la corrupción se puede ver como un elemento transversal. Se lucha contra todo aquello que invierta el principio del diálogo. Así, por ejemplo, un servidor público puede ser corrupto cuando desvía el interés general de cumplir expectativas y necesidades frente a un interés particular. De esta manera hemos construido nuestro concepto de Estado abierto para Colombia. Es la forma de relacionamiento entre todos los actores de la institucionalidad pública y la sociedad que equilibra expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas.
fortalece el modelo de democracia participativa y la lucha contra la corrupción mediante el principio del diálogo, que articula o integra los elementos de transparencia y acceso a la información pública, integridad, legalidad, participación ciudadana e innovación. Y dado que el diálogo es el único principio del enfoque de Estado abierto en Colombia, hemos construido un concepto abarcador, pues cada uno de los elementos que lo integran parten de un principio que orienta lógicamente su adopción.